Y vamos a abordar un tema que viene ya desde hace varios días, podríamos decir, a esta altura. Nosotros tenemos el día de emisión original de nuestro programa el domingo, por lo tanto podemos tranquilamente decir que ya hace una semana que está sobreviviendo este tema. Y digo sobreviviendo porque por allí la voracidad mediática hace que los temas suban o bajen de acuerdo al interés. Pero este ya hace varios días que viene manteniéndose y tiene que ver con un origen específico en el debate presidencial. Los candidatos y las candidatas se refirieron en algún momento, y algunos de ellos estoy hablando, a lo que es la donación de órganos en nuestro país específicamente. Y las declaraciones que hicieron, de alguna forma, generaron una respuesta institucional por parte del órgano o del reconocidísimo órgano que justamente rige y de alguna forma mantiene a raya lo que es justamente esta, no sé si decirle actividad, pero ya lo vamos a consultar con quien es nuestro próximo invitado. Lo cierto es que el Instituto Nacional de Central Único Coordinador de Ablación e Implante, más conocido como INCUCAI, y los 24 organismos jurisdiccionales que conforman justamente la Comisión Federal de Trasplante desmintieron algunas de las afirmaciones que se hicieron justamente en el debate presidencial. Para citar alguna de las frases, Javier Milei dijo que hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran chicos, tratan personas y venden órganos. Esta es la realidad. Citó a Interpol, dijo, ha planteado un informe clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Bueno, y obviamente esto se enmarca en lo que, reitero, fue el debate presidencial del domingo pasado. Inmediatamente, o casi inmediatamente, la respuesta no se hizo esperar, pero vamos a escuchar algunas precisiones al respecto. Tiene la amabilidad de atendernos a través de la virtualidad, a través de la pantalla, Mario Perichón, quien es director del CUDAIO, justamente uno de los órganos que se encarga en ese sentido y es parte de esta red o de esta Comisión Federal de Trasplante. Mario, muchas gracias por atendernos. Sergio Ferreira es mi nombre desde el programa Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones que se hacen cuando se escucha a un hombre que aspira a la presidencia de la Nación a hacer este tipo de afirmaciones con un tema tan sensible? Primero, cuando vos comentabas lo de Interpol y todo eso, me hiciste acordar. Yo empecé en esto allá por la década del 80 y en la parte de la década del 80 y parte del 90 se hablaba en nuestro país de una trafi blanca que robaba niños para poder hacer trasplantes clandestinos. No sé si recuerdan, por ahí Sí, son claro. jóvenes ustedes. Es un mito que todavía Bueno, sobrevive en algunos casos. Bueno, nunca la encontramos la trafi blanca, ¿no? Así que realmente alrededor de este tema han surgido una serie de mitos, leyendas urbanas, etcétera, que hacen mucho mal, no a los organismos de procuración, sino a la gente que honestamente está puesta en una lista de espera para esperar un trasplante de órganos. Así que me parece que lo que pasó en el debate, yo tuve dos reflexiones con respecto a escuchar esa parte del debate. La primera parte me parece que cuando el candidato Javier Milei habla de la diferencia entre las 300.000 muertes y los 7.000 que están en lista de espera y que no llegan al trasplante, eh, me parece que él pone la palabra corrupción en el medio. Y él es un funcionario público, un diputado de la Nación. Por lo tanto, ustedes saben muy bien que tenemos deberes de funcionarios públicos. Él debería hacer la denuncia si sospecha que hay corrupción y no, hasta ahora, por lo menos que yo sepa, no se ha hecho esa denuncia. La segunda reflexión fue que lo peor que hay en la vida son verdades a medias. Él habla de una verdad, que son 300.000 muertes anuales en la Argentina, habla de otra verdad, los más de 7.000 pacientes en lista de espera. Pero en el medio, en este cálculo matemático que él hace, se olvida de una cosa, que es cómo se tiene que morir una persona, dónde se tiene que morir para poder ser donante de órganos. Y eso está claro acá y en el mundo. No hay ninguna duda que los donantes de órganos salen de las unidades de terapia intensiva y de los muertos que son diagnosticados como muerte cerebral, muerte encefálica o muerte bajo criterios neurológicos.
Entonces, cuando uno ve los números de esta cantidad de muertes, se da cuenta que en realidad la Argentina está en las cifras convencionales que eso ocurre. Fíjense que, de alguna manera, la cantidad de muertes que se producen de esta forma que yo les comentaba, alrededor de 1.200 en el país en un año, que se mueren de esta manera particular que se hay que morirse para ser donante de órganos. Descartado un 10%, un 15% que tienen estos posibles donantes alteraciones orgánicas que no permiten sacar los órganos, nos quedaríamos prácticamente con el número habitual que la Argentina está teniendo con respecto a los donantes de órganos. Así que yo creo que ha mostrado una ignorancia importante y una falta de asesoramiento, porque todos los que estamos en trasplantes sabemos perfectamente que hay tres maneras de morirnos para poder ser donantes. El accidente cerebrovascular, el accidente de tránsito de moto, de auto o moto que produce un traumatismo cráneoencefálico severo y el disparo de arma de fuego en el cráneo. De esas maneras de morirnos, que tienen una injuria severísima del sistema nervioso central con indemnidad del resto del cuerpo, son donde se producen los donantes en todos los lugares del mundo. Ya que usted recordó el mito de la traffic blanca, que no solamente es patrimonio de la donación de órganos, sino también de otros mitos, también recuerdo, y ya que estamos haciendo parte de esta revisión histórica, si mal no recuerdo fue a finales de la década de los 90 o principios de los 2000, en donde se sancionó en Argentina una importante ley en la cual decía que todas las personas o todas las personas que vivimos en el país somos potenciales donantes, a menos que justamente, de alguna forma demos el consentimiento por escrito o de alguna forma fehaciente. Eso había sido un avance, claramente, en materia de donación de órganos. Eso fue un avance que quedó a mitad de camino. Eso fue en el 2005, la modificación de la ley. ¿Y por qué quedó a mitad de camino? Porque era lo que se llama en el mundo consentimiento presunto. Bien. Si yo no me opongo, soy considerado donante. Pero los legisladores de esa época, en ese artículo, pusieron finalmente una coma en el artículo, salvo última opinión del fallecido. Claro. Y en realidad, la última opinión del fallecido no se la podíamos preguntar al fallecido, se la teníamos que preguntar a la familia. Y otra vez volvíamos a dar vuelta sobre lo mismo, ¿no? La familia de pronto o daba la opinión personal de ellos, no la del fallecido, o no sabía la opinión del fallecido, y eso generó muchos problemas en aplicación concreta de ese consentimiento presunto en la Argentina. Durante muchos años, los médicos, trasplantólogos, los procuradores, las instituciones que se encargan de esto, con INCUCAI y CUNAI, insistían en la ley. Y fíjense qué diferencia con el candidato presidencial, ¿no? Una familia que pierde a su hija en una lista de espera, Justina, fue la que desde la solidaridad y no desde el dolor, o sí desde el dolor, pero entendiendo lo que pasaba, fue la que permitió, los padres de Justina, después de la muerte de ella, permitió modificar esa ley y desde el 2018 tenemos una normativa legal mucho más avanzada, que es la 27447, Ley Justina, donde claramente dice que todos los mayores de 18 años son de órganos, salvo, como vos bien decías, que nos opongamos por métodos fehacientes, DNI, pasaporte, o a través del portal en forma digital, que esta ley lo permite, que es a través del portal Mi Argentina. Así que creo que la Argentina hoy tiene una ley de primer orden, digamos, muy moderna con respecto a muchas de las legislaciones que hay en América Latina. Eso le iba a preguntar, Mario, si existe un ranking, y permítanme el término, a lo mejor no es el adecuado, pero ¿cómo se ubica no solo respecto de la legislación, sino también de las prácticas argentinas respecto de Latinoamérica, del mundo? Es muy buena tu pregunta, porque eso no lo conoce la gente común. Lo conocemos los que estamos en esto y lamentablemente no tiene prensa mostrar a veces este tipo de datos. Argentina, junto con Brasil, son líderes en América, sin duda, no hay ninguna duda. Muy detrás está Uruguay, México, etcétera. Pero el otro día Naciones Unidas publicó
a través del Observatorio Global de Donación y Trasplante de Naciones Unidas, el ranking de los mejores 50 países del mundo en procuración de órganos. ¿Saben en qué puesto está Argentina? No. En el puesto 18. Y cuando tomás el tema del trasplante renal, que es el más frecuente en todo el mundo, en ese mismo ranking, Argentina sube al puesto 16. Fíjense, muy poca gente debe saber estos datos. Son datos oficiales, son datos que están publicados por el Observatorio Global de Naciones Unidas. O sea, donde pone a la Argentina con una tasa de donantes muy importante, con un prestigio, porque no solamente evalúan en los países la procuración y la donación, sino la posibilidad y el acceso al trasplante, la posibilidad de tener legislación adecuada para evitar riesgos como los que estamos escuchando últimamente. Así que me parece que sería bueno, que hay muy buenas noticias y no escuchar a veces los que sin información pueden tirar al aire, valiendo cualquier cosa, lo que se dijo. Otra cosa que se me ocurría, y creo que también fue en parte contestado oficialmente por los distintos organismos, es cuántas personas intervienen en una ablación, cuántas personas intervienen en un operativo de donación de órganos, y decía, si habría alguna supuesta red de corrupción, ¿cuántas personas deberían estar calladas en ese sentido? Es muy buena tu pregunta, porque durante muchos años yo vengo ya desde el fondo de la historia en esto, y hemos tenido muchas reuniones con jueces, con la justicia fundamentalmente, con la policía, con la gendarmería, con muchas instituciones de seguridad, discutiendo y debatiendo estos temas. Y, y recuerdo una vez que en la escuela de cadetes de policía, eh, lleno de cadetes que se estaban formando, plantearon esto mismo que vos decís. Y yo les pedí a los comisarios, que eran los directores, que no escucharan lo que iba a decir, y les propuse armar una banda a los cadetes. Y fue cómico porque era tan complejo armar una banda que ellos mismos se dieron cuenta que era imposible llevar adelante este tipo de cuestiones. Hay que tener instituciones médicas, hay que tener quirófanos de alta complejidad y hay que callar un montón de gente porque tiene que ver con médicos, con enfermeros, con instrumentistas, con equipos de diagnóstico, porque para sacar un órgano no es que vos vas a un cualquier lado y lo sacás, sino que hay que ver la antropometría de esos órganos para después colocarlo en otro cuerpo. Bueno, hay un montón de variables que hacen imposible. El Cudayo solamente en el Santa Fe tiene más de 120 personas trabajando, rompiéndose el alma para que de alguna manera mucha gente pueda en nuestra provincia trasplantarse y en el país. Así que todas estas cosas a veces tenemos que mirarlas más simplemente, ¿no? Lo duro que es estar en una lista de espera y la incertidumbre que generan estas declaraciones eh, tiradas así sin ningún tipo de sentido, ¿no? Yo creo que deberíamos pedirle a nuestros candidatos a presidente, a todos, ¿no? Una seriedad en un debate que lo miramos millones de argentinos. Mario, como última reflexión, y no alejándonos de este tema, pero sí quizás bordeándolo y no transformándolo en lo principal, y sí transformar en lo principal la donación de órganos y concientizar, decirle a quienes nos están mirando que donar órganos salva vida, básicamente. Sí, sobre todo decirle a todos los que están en espera, ¿no? Que la Argentina tiene un sistema de procuración altamente confiable, tiene leyes que no permiten ningún tipo de desviación y que está mirada en el mundo. Vos fíjate que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene 3 países como referentes que consulta permanentemente en temas de donación y trasplante, que son España, que es el mayor procurador de órganos del mundo, que es Italia, y el tercer país es Argentina, ¿no? De miles de países eligió esos 3 países como referente. Mario, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, buenos días. Mario Perichón con nosotros, director del CUDAIO, del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, a propósito de las declaraciones que fueron vertidas por algún candidato, por Javier Milei, concretamente sobre la donación de órganos en el debate presidencial. A desmentir salió el CUDAIO las declaraciones de Milei.